Bien, vamos a hacer una cosa. Muchas veces vemos que la fórmula de la varianza aparece de varias maneras. Una de las maneras en la que aparece es sumatorio en y de x sub i menos la media al cuadrado partido por n. Esa es una fórmula que aparece en algunos sitios, en la mayoría. Otra fórmula que aparece es el sumatorio f sub i de x sub i menos la media al cuadrado partido por n. Esta es otra fórmula. En realidad esta y esta son la misma, ¿vale? El único que varían es en lo que entendemos por i. Ahora lo diremos. Y hay una tercera fórmula que aparece que dice que la varianza es el sumatorio en i de f sub i por x sub i al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Bueno, esto sería, este es el símbolo de la varianza, ¿vale? Son las tres fórmulas que vemos. Mi pregunta es, ¿estas tres fórmulas son la misma? ¿Da lo mismo aplicar esto, aplicar esta o aplicar esta? Bueno, que esta y esta son la misma es muy fácil de decir, porque x sub i es el dato que me dan. La media va a ser la misma. Si yo sumo todos los datos, por ejemplo, tengo 5 ceros, pues yo digo 0, 0, 0, 0, 0. Y pongo todos los ceros y todos los unos y todos los doses, en fin. Si voy dato a dato especificándolos todos, aquí la i iría desde 1 hasta n mayúscula, ¿vale? Aquí estarían todos los datos sumados, ¿vale? Pues esta sería la varianza, ¿no? Que es la distancia al cuadrado de los datos, la media de las distancias al cuadrado de los datos. Esta sería una fórmula de calcularla. Si en vez de decir 0, 0, 0, 0, digo, bueno, pues tengo 5 ceros. Lo resumo con sus frecuencias absolutas. Pues tendríamos esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta es la misma. Aquí ya no digo 0, 0, 0, sino de 0 tengo 5. De unos tengo 7. Aquí la i sería desde igual a 1 hasta el número de datos total que tenga, número de datos distintos que tengamos, ¿vale? La pregunta es, ¿estas dos fórmulas son iguales? Porque si fueran iguales, esta es mucho más fácil de calcular que esta, mediante las tablas. Lo que pasa es que en esta puede ser que nos hayamos perdido por el camino de qué significa la varianza. Así, aquí sí que vemos que es la distancia que hay del dato a la media al cuadrado y es su media, ¿no? La media de todos esos. Bien, vamos a ver si estas dos fórmulas son la misma. Voy a coger esta fórmula y voy a desarrollar este cuadrado. Si yo tengo sumatorio en i de f sub i por x sub i menos la media al cuadrado, he copiado esto y ahora voy a desarrollar este binomio de Newton. Pues tendría sumatorio de f sub i que multiplica cuadrado del primero, x sub i al cuadrado, más cuadrado del segundo, más la media al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 2 x sub i por la media y todo ello partido por n, ¿vale? Bien, pues ahora voy a ir multiplicando f sub i por cada uno de estos términos. Esto sería igual a, vamos a ponerlo aquí abajo, va a ser más fácil, igual al sumatorio en i de f sub i por x sub i al cuadrado, este es el primer término, f sub i por la media al cuadrado, más f sub i por la media al cuadrado, menos 2 veces f sub i por x sub i, media, y todo ello dividido entre n. Bien, ¿cuánto suma esto? Pues esto podríamos ponerlo en 3 sumandos, ¿vale? Por los sumatorios correspondientes, sumatorio en i de f sub i, x sub i al cuadrado partido por n, más sumatorio en i de f sub i, media al cuadrado partido por n, menos, el 2 lo podemos sacar fuera, menos 2 veces sumatorio en i de f sub i, x sub i media
partido por n. Bien, esto es algo que depende de i y habría que, no podemos reducirlo. Sumatorio en i de f sub i, x sub i al cuadrado, partido por n. Aquí tengo la suma de todas las frecuencias absolutas multiplicado por la media partido por n. La suma de todas las frecuencias absolutas es n. Por tanto, esto me va a dar, esto es una constante, la podría incluso haber sacado fuera. La suma de todas las frecuencias absolutas es n y n partido por n me da 1. Por tanto, aquí me va a dar media al cuadrado más media al cuadrado, que es esta de aquí, porque esto entero es 1. Menos. Ahora, la media hemos dicho que efectivamente la podemos sacar fuera. Es una constante, ¿no? Sería la media esta, la podemos sacar fuera porque es una constante. Y me quedaría sumatorio de f sub i por x sub i partido por n. Pero es que el sumatorio de f sub i por x sub i partido por n es exactamente la media. Luego, por tanto, esto sería media por media. ¿Qué me queda entonces? Pues esto me queda x sub i de f sub i, x sub i al cuadrado, todo ello partido por n, más la media al cuadrado menos 2 por media, que es menos 2 media al cuadrado. Y media al cuadrado menos 2 veces media al cuadrado es menos media al cuadrado. Esto es igual al sumatorio en i de f sub i por x sub i al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado, que si nos damos cuenta es exactamente esta expresión que aparece aquí. Por tanto, efectivamente, esto es igual. Para calcular la varianza podemos hacerlo o bien mediante esta fórmula o bien mediante esta fórmula. Esta es una fórmula en la que entendemos qué es lo que hacemos, porque es el dato menos la media al cuadrado para que se me quede positivo y todo ello hacemos una media. Y esta, que es simplemente ir operando, pero es verdad que las operaciones que hay que hacer aquí llevan más a error que las que hay que hacer aquí, porque son mucho más sencillas las de esta otra forma.